Afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. Mighty kings and queens of the Most High God. Grandes reyes y reinas del Dios Todopoderoso. Yes. Containers of the revival of Juarez. Portadores de avivamiento para Juárez. Yes? ¿Sí? Yes. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, it's good to be back. Me da mucho gusto estar de nuevo. How many of you ladies had a good time yesterday? ¿Cuántas damas se la pasaron bien ayer? Yes. It's a good time to be with you. It's good to see you men today. También me da gusto ver a ustedes varones ahora. And today I want to talk about being fully restored. Hoy quiero hablarles acerca de ser restaurado plenamente. And before, let's just pray. ¿Por qué no oramos primero? Father, we thank you Padre, te damos gracias, that you are Lord of our brokenness que tú eres el Señor sobre nuestro quebrantamiento and that you can take our heart, y que puedes tomar nuestro corazón you can restore it, y puedes restaurarlo and you can bless the nations. y puedes bendecir a las naciones. Open your word. Oh, abre tu palabra. Be yourself. Sé tú mismo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, before we get on topic, Antes de entrar al tema, I feel I should share my testimony with you siento que debo compartir un poco de mi testimonio con ustedes, because I'm going to talk about being restored. porque quiero hablar de ser restaurado. I think it's only appropriate Creo que es apropiado that I share the brokenness que hable un poco del quebranto, in which the Lord en lo cual has restored Dios me. me ha restaurado a mí. I was conceived in adultery. Yo fui concebido por un acto de adulterio. My mom, her first husband divorced her. El primer esposo de mi mamá se había divorciado de ella. The guy who got her pregnant, El hombre que la embarazó, his name was Rodriguez. de apellido Rodríguez, He left. él se fue. And another man Otro hombre who my mom found in a bar que mi mamá conoció en una cantina, married her pregnant, se casó con ella estando embarazada and therefore my last name is Weiss. y por eso ahora mi apellido es Weiss. Are they with me? ¿Sí me siguieron ahí? See. Okay, good. Because there's three guys in that story. O sea, hay tres tipos involucrados. Okay. So then they have three children, Entonces tuvieron tres hijos. and he's an alcoholic. Él era alcohólico. They end up getting divorced. Terminan divorciándose. I go into foster home after foster home after foster home. Empiezo a entrar a hogares adoptivos temporales tras hogar. And then my mom took me back. Luego mi mamá me tomó de nuevo. She had a new boyfriend Tenía un nuevo novio who became my stepdad. que se convirtió en mi padrastro. Along the way, Y en la trayectoria she thought I needed a sex education. pensó que yo necesitaba educación sexual. So she gave me a sex book about this thick. Así que me regaló un libro sobre el sexo como así de grueso. I don't remember one word, No me acuerdo de una sola palabra, but the pictures were helpful. pero los dibujos sí ayudaron. See? Yes? ¿Sí? Yes. I'm a counselor. It's okay to talk back to me. Soy consejero, me gusta que me respondan. Okay? ¿Muy bien? See? Sí. Okay. How do I say this? During my teen years, Durante mi adolescencia I was addicted to alcohol, fui adicto al alcohol, drugs, drogas, sex, sexo, and out of control. fuera de control. At 19, A los 19 años I came to an end llegué a mi fin. where I had enough money, Tenía suficiente dinero, drugs, and sex, drogas y sexo, and knew I didn't want to do this for 80 years. y yo sabía que no quería seguir así por 80 años. So I went down to an altar Vine a un altar outside. afuera, There was no preacher, no había predicador, no service, no hubo una reunión, and I bowed down. y me hinqué And I told Jesus, y le dije a Jesús, tonight I want to die, hoy yo me quiero morir, but I know you're God. pero sé que eres Dios, I will give you my life. te daré mi vida, I will do 100% of what you tell me to do. haré 100% de lo que me digas que haga, And if my life is not improved, pero si mi vida no ha mejorado, in 30 days, en 30 días I will die then. yo me voy a morir. That was over 20 years ago. Fue hace más de 20 años. Praise the Lord. Gracias a Dios. So then the Lord sent me to Bible school, Entonces el Señor me mandó a la escuela bíblica, seminary, al seminario, etc. etcétera. And He's been very good. Él ha sido muy bueno. He's allowed me to be on Oprah.
Me ha permitido estar en programas como Oprah, many television shows. varios programas de televisión. We have our own TV show on TBN. De hecho, tenemos nuestro propio programa de televisión en TVN, Airs in 65 nations. que sale en 65 países. And God is good. Y Dios es bueno. It's been over 20 years Ha sido ya más de 20 años since I've had a drink or drugs desde que he probado alcohol o drogas and been free from sexual addiction y he sido libre de adicción sexual for over 18 years. por más de 18 años. You can be free your entire life, Puedes ser libre toda tu vida, but you have to become fully restored. pero tienes que ser restaurado plenamente. Let's go to the Word. Vamos a la palabra. Luke 17. Lucas capítulo 17. Now we're going to stay in this chapter Nos vamos a quedar en este capítulo the whole time. todo el mensaje. I'm going to read the scripture, Voy a leer la escritura, make some comments, hacer unos comentarios and show you y mostrarte how all of us cómo todos nosotros can be fully restored. podemos ser restaurados plenamente. Let's start in verse 1. Vamos a empezar con el versículo 1. Jesus said to his disciples, Dijo Jesús a sus discípulos, things that cause people to sin dice que es imposible que no vengan tropiezos. are bound to come. Es inevitable que vengan. We live in a fallen world, Vivimos en un mundo caído and sin's all around us. y el pecado nos rodea. The opportunities everywhere, isn't it? Hay oportunidades por todos lados, ¿verdad que sí? See? Okay. But woe to that person through whom they come. Mas hay de aquel por quien vienen. In other words, En otras palabras, Jesus is encouraging us Jesús nos está animando not to be part of the problem. no ser parte del problema, See? Because it's a bad thing porque es algo muy malo to bring sin traer pecado into someone else's heart. al corazón de otra persona. So he continues. Entonces él continúa. It would be better for him Mejor le fuera to be thrown into the sea el ser arrojado al mar, with a millstone tied around his neck que se le atase al cuello una piedra de molino, than for him to cause one que hacer tropezar a uno of these little ones de estos pequeñitos, to sin. que ellos tropiecen. So watch yourselves. Así que mirad, fíjate cómo andas. And so I think this was a sober moment Creo que era un momento sobrio in which Jesus was talking to the apostles. en lo cual Jesús estaba hablando con los apóstoles. So he continues. Y continúa, If your brother sins, si tu hermano pecare, rebuke him. repréndele. Now that's not happening too much in the church today. Ahora, eso no sucede mucho en la iglesia hoy en día. You know, a lot of time we see our brother or sister sin, Muchas veces vemos a nuestro hermano o hermana pecar and instead of rebuking them y en vez de reprenderlos or praying for them, o empezar a orar por ellos, we tend to gossip, más bien empiezan los chismes tend to expose them. y empezamos a exponerlos. This is not good. Esto no es bueno. Okay, if your brother sins, rebuke him. Entonces, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. And if he repents, Y si se arrepintiere, forgive him. perdónale. If he sins against you Y si pecare contra ti 7 times in a day, 7 veces al día, and 7 times comes back to you y 7 veces al día volviere a ti, and says, diciendo, I repent, me arrepiento, forgive me. perdóname. Now wait a minute. Ahora, espera un momento. If someone sinned against you, Si alguien pecaba contra ti, okay, 1 time in a day, una vez en el día, okay, bueno, 2 times, 2 veces, 3 times, 3 veces. by about 4 or 5 times, Pero al llegar como a 4 o 5 veces, you start to question empiezas a preguntarte if they're sincere. si de veras son sinceros, Right? ¿verdad? Now remember, Ahora acuérdense, Jesus was talking Jesús estaba hablando to Hebrews. a hebreos. They had the law, Ellos tenían la ley, an eye for an eye, ojo por ojo, a tooth for a tooth. diente por diente. In other words, En otras palabras, always get even. siempre ponte a cuentas. So this teaching Entonces, esta enseñanza was very difficult. era muy difícil. Forgive 7 times Perdonar 7 veces in one day? en un día. Jesus.
Jesús, What are you thinking? ¿qué estás pensando? Was the question. Era la pregunta. Here's what the apostles said. Eso es lo que dijeron los apóstoles. The apostles said to the Lord, Dijeron los apóstoles al Señor, increase our faith. aumentanos la fe. Increase our faith, Jesus. Aumentanos la fe, Jesús. Now this is interesting. Es muy interesante. See, Jesus broke the bread. Ven, Jesús partió el pan He fed 5,000 people. y alimentó a 5,000 personas. And the apostles didn't cry out, Y los apóstoles no clamaron, increase our faith. aumenta nuestra fe. Jesus Jesús healed the sick. sanó a los enfermos. Jesus cast out demons. Jesús echó fuera a los demonios. And they did not say, Y ellos no dijeron, increase our faith. aumenta nuestra fe. Jesus Jesús rose the dead. levantó a los muertos. And they did not say, Y ellos no dijeron, increase our faith. aumentanos la fe. Isn't that interesting? ¿No es interesante? Here, Aquí, when Jesus says, cuando Jesús dice, forgive, perdona, unquestionably, sin cuestionar, every day, cada día, all the time, todo el tiempo, they say, ellos dicen, help! ¡ayuda! See? ¿Ven? So Jesus, Entonces Jesús, being the teacher he was, siendo el maestro que era and is, y es, answered les contestó their sincere question. una pregunta sincera de ellos. Now you might expect Ahora, pudieras esperar, he might break out tal vez él iba a empezar and talk about fasting. y hablar de ayunar. You know, if you fast, it'll increase your faith. Si ayunas va a aumentar tu fe. Maybe an opportunity to teach on tithing. A lo mejor era una oportunidad de enseñar sobre el diezmo. If you tithe, Si diezmas, it'll increase your faith. va a aumentar tu fe. Maybe a memorizing the Bible seminar by Jesus O un seminario sobre memorizar la escritura por to Jesús increase your faith. para aumentar tu fe. No, No, none of those. nada de eso. He teaches the apostles to increase their faith Él enseña a sus apóstoles a aumentar su fe this way. de esta manera. He replied, Entonces el Señor dijo, if you have faith si tuvieras fe as small as a mustard seed, como un grano de mostaza, you can say to this mulberry tree, podrías decir a este sicómoro, be uprooted desarráigate and planted in the sea, y plántate en el mar and it will obey you. y os obedecería. Now see what Jesus is doing Lo que está haciendo Jesús is he's giving them the headlines. es que le está dando el encabezado. Great faith possible. Hay posibilidad de gran fe. You can do mighty things with faith. Puedes hacer grandes cosas por la fe. But it's interesting Pero es interesante that this verse que este versículo is often quoted muchas veces se cita out of context. fuera de contexto. The context El contexto is forgiveness. es el perdón. See, when you can forgive Cuando tú puedes perdonar what's between you and your brother or sister, lo que hay entre tú y tu hermano o hermana, that thing, esa cosa, that mulberry tree, ese sicómoro, no matter how deep the roots, por tan profundo que sean sus raíces no how long the offense, o qué tan grande la you ofensa, can pull it up puedes sacarla and you can throw it to the sea y lanzarla al mar of forgetfulness. del olvido And you can re-engage y puedes nuevamente conectarte in a love relationship en una relación de amor that can advance the kingdom of God. y puede avanzar esto el reino de Dios. And that's only if you got a little seed. Y eso es si tienes una semilla pequeña. Are you seeing this? Si lo estás viendo. See. Okay, great. Now Jesus goes on to tell a story to illustrate his point. Ahora luego Jesús cuenta una historia para ilustrar su punto. Suppose one of you had a servant. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? Now let's talk about servants. Ahora vamos a hablar acerca de los siervos. Servants were bought human beings. Siervos eran seres humanos que se habían comprado. They were slaves for life. Eran esclavos para toda la vida. They did what they were told, Hacían lo que se les ordenaba or they could get killed. o hasta pudieran morir por ello. Now in this culture, En esta cultura, at this time, en ese tiempo, there were slaves everywhere. había esclavos por todos lados. People had slaves to do all kinds of things. Gente tenía esclavos para hacer todo tipo de trabajo. Now in our culture, En nuestra cultura, we have difficulty tenemos una dificultad understanding entendiendo slaves. la esclavitud. But this was part of everyday living. Pero esto era parte del diario vivir. So the apostles understood. Así que los apóstoles entendían. Suppose one of you had a servant ¿Quién de vosotros teniendo un siervo, plowing
que ara are looking after the sheep. o apacienta ganado. So this guy's working for you Este hombre está trabajando por ti all day long todo el día in the hot Middle East sun, bajo el sol fuerte del Medio Oriente, sweating, está sudando, thinking, está maloliente for you. para ti. Would he say to the servant when he comes in from the field, Luego le dice, cuando vuelve del campo, come along now pasa, and sit down and eat? siéntate a la mesa. No. No. See, Jesus was making a funny, Jesús estaba haciendo una broma and you're not getting it. y tú no lo estás captando. You see? Sí. No slave owner would say to a slave, Ningún amo le va a decir a su esclavo, oh, come on, sit down. ven, pásale, siéntate. No, but rather, Más bien, it goes like this. dice esto. Would he not rather say No le dice más bien to this hard-working slave, a este esclavo que ha trabajado arduamente, prepare my supper, prepárame la cena, get yourself ready, cíñete and wait on me while I eat and drink? y sírveme hasta que haya comido y bebido. Yes? ¿Sí? Yes. Would he thank the servant because he did what he was told to do? 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? And again, Y nuevamente, this is a rhetorical question. esta es una pregunta capciosa. Jesus knew the answer, Jesús ya tenía la and the respuesta apostles knew the answer, y los apóstoles sabían la respuesta. and the answer was, Y la respuesta era, no way. por supuesto que no. Why would you thank a slave? ¿Por qué le vas a dar gracias a un esclavo? That's their job. Ese es su trabajo. To serve me, ¿Servirme? no need to say thank you. No tengo que dar gracias. Do you understand? ¿Sí entienden? Okay. All right. Would he thank the servant ¿Daría gracias al siervo because he did what he was told to do? porque hizo lo que se le había mandado? No. Pienso que no. So, Entonces, you also, también vosotros, when you have done everything you were told to do, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, should say, decid, we are unworthy servants. somos siervos inútiles, We have only done our duty. pues lo que debíamos hacer hicimos. Now get the context. Ahora entiende el contexto. They asked, Ellos preguntaron, increase our faith, Jesus. ¿aumenta nuestra fe, Jesús? And he tells them, Y Él les dice, when you understand cuando tú entiendes how unworthy you are que tan indigno eres to receive the blood, para recibir la sangre, all that was done for you, todo lo que fue hecho por ti, you will never nunca have a problem vas a tener un problema forgiving perdonando 7 times 7 7 veces 7. in a day. En un día It won't even be a second thought. no vas a tener que ni darle otro pensar, You have such a grasp porque has captado on what it costs de lo que costó to save you salvarte a ti of your sins, de tus pecados, that you are forever que eres para siempre his slave, su esclavo and you do what he tells you to do. y haces lo que Él te dice que hagas. And he says forgive Y Él dice perdona, every time, cada vez, all the time. siempre, End of sentence. se acabó. You understand? ¿Sí entienden? See, what happens Lo que sucede is you can get a little self-righteous, es que de repente te sientes un poco autojustificado and you can begin to decide, y empiezas a decidir, oh, I'll forgive that sin, bueno, yo voy a perdonar este pecado, but I won't forgive that sin. pero este no. I'll forgive that person and that person, Voy a perdonar a esa persona y oh, aquella, but not that person. pero no esta persona. And Jesus says, no, Y Jesús dice, no, period. punto. Understand, Entiendan, God is patient, Dios es paciente, but he's not tolerant. pero no es tolerante. He doesn't tolerate No tolera unforgiveness falta de perdón for people de gente he died for, por las cuales Él murió. period. Punto. Do you get this? ¿Sí lo captaron? This is exciting, Esto es emocionante, because you can have more faith. porque esto te puede dar más fe. How many want more faith? ¿Cuántos quieren más fe? Yes! Sí. Then all you have to do Lo que tienes que hacer is forgive more. es perdonar más.
Oh, thank you, Jesus! Gracias, Jesús. This is an easy lesson, Es una lección sencilla, but hard to apply. no más que es difícil aplicar. You might feel like the apostles. Puedes sentirte como los Oh, apóstoles. this is a hard saying. Esto es algo difícil. Don't I get to choose who I forgive? ¿No puedo escoger a quién perdono? How about when I forgive? ¿O cuándo perdono? No, you're a slave. No, eres esclavo. Shut up, do it. Cállate End. y hazlo. Se acabó. Now see, Ahora ven, when you understand cuando tú entiendes who you are, quién eres tú, this is not a difficult saying. esto no es difícil. You've forgiven me of so much. Me has perdonado de tanto. I am that unworthy servant Yo soy ese siervo inútil that you're talking about. de lo cual estás hablando. To forgive my brothers, Perdonar a mis hermanos, forgive my sisters, perdonar a mis hermanas. no problem, Jesus. No hay problema, Jesús. Never. Nunca. More faith Más fe is coming to Juarez va a venir a Ciudad Juárez through you. a través de ustedes. Amen. Amén. Now, Ahora, I want to tell you a story, quiero contarles una historia a Bible that happened in Bible times. que sucedió en los tiempos bíblicos. I want to introduce you to Zach, Quiero que conozcan a Zach, short for Zachary. que es una abreviación de Zacarías. Now, Zach Zach was a kid, era un joven, and he grew up in temple, creció en el templo. and he liked priest Eli, A él le gustaba mucho el sacerdote Elí. and he would help out around the church and do things as he became older. Empezó a ayudar ahí en la iglesia, en el templo, con distintas tareas. And Zach Y Zach grew to be a muscular man, a strong man. creció a ser un hombre fuerte And then he got married. y se casó. It was a great day. Fue un gran día. Eli, his friend, El sacerdote Elí, su amigo, was doing the vows. él dirigió la ceremonia. And Eli was smiling as if he was his own boy. Oh, Elí estaba sonriendo como si fuera su propio hijo. So happy for him. Tan contento para él. And then the boys came along. Y luego llegaron los hijos. And Eli, Elí he baptized them. los bautizó. Oh, good memories. ¡Qué recuerdos! And things were going good. Las cosas iban bien. Zach had a good job, Zach tenía un buen trabajo, paid his tithes, pagaba sus diezmos, encouraged Eli, animaba a Elí, show up and help. llegaba todavía para ayudar. But something began to happen. Pero algo empezó a suceder. Zach Zach began to have a secret. empezó a tener un secreto. And this secret started to impact Y este everything. secreto empezó a impactar todo. He was a strong man, Era un hombre fuerte, but he was getting exhausted. pero empezó a agotarse. He was getting irritable. Empezó a volverse muy irritable. He started to not play with his boys. Dejó de jugar con sus hijos. He started to get distant and sleep away from his wife. Empezó a distanciarse y aún dormir alejado de su esposa. Easily angry. Y fácilmente se enojaba. And he started to move back to the end of the row in temple. Y en el templo empezó a irse atrás hasta la última butaca. And Eli started to get concerned. Elí empezó a preocuparse. This isn't like his friend, son. Así Zach. no era este amigo, hijo, Zach. So he would try to catch him Así que intentó hablar con él and say, Zach, y decirle, Zach, I want to see you. quiero verte. Come on by. Pasa aquí. And Zach would say, yes, yes. Y Zach diría, sí, sí, And he would not show up, pero nunca llegaba. which was not like Zach. Y así no era Zach. And this went on for weeks. Y esto sucedió por semanas. And finally, out of concern, Y finalmente, ya muy preocupado, Eli Elí goes to Zach's house. va a la casa de Zach. He sees the wife and kids, Ve ahí a la esposa y los hijos and he asks them to leave the house. y les pide que se salgan de la casa. Go to your sisters. Vaya a la casa de su hermana. I need to talk to your husband. Necesito hablar con tu esposo. She says, yes, please talk to him. Ella dice, sí, por favor, habla con él. Something's wrong. Algo anda mal He won't tell me. y no me quiere decir nada. And he says, I know. Dice, yo sé, Go ahead and leave. salgan. So Eli sits there, Entonces Elí se sienta ahí, patiently waiting. pacientemente esperando. And Zach comes walking through the door, Y Zach entra por la puerta and he sees Eli. y ve a Elí
And his face y su rostro starts to get scared. empieza a asustarse. And he looks at Eli. Y ve a Elí, And Eli says, I need to talk to you. y Elí le dice, necesito hablar contigo. Zach says, no, I don't want to talk. Dice Zach, no quiero hablar. He says, I need to talk to you. Dice, necesito hablar He contigo. says, no, I don't want to talk to Dice, you. no quiero hablar contigo. He says, I command you by the Lord. Dice, te ordeno por el Señor, Sit down. siéntate. And Zach sat down. Zach se sentó. And Zach began to shake. Zach empezó a temblar. He was nervous Estaba nervioso. and scared. Estaba asustado. And his friend Eli says, Y su amigo Elí le dice, open your shirt. abre tu camisa. No! ¡No! And he begins to start shaking even Y more. empieza a temblar aún más. And almost starts crying. He says, no! Y empieza a gemir, ¡no! No, Eli! ¡No, Elí! Please, Eli! Por favor, Elí. No! ¡No! Eli says, by the Lord, Elí dice, por el Señor, open your shirt. abre tu camisa. And Zach slowly opens his shirt Zach lentamente abre su camisa and exposes the sores y muestra allí las llagas that leprosy has started to create. que la lepra ha estado causando. It was the priest's job to inspect them. Era el trabajo del sacerdote inspeccionar. And so Eli looked at him, Así que Elí lo vio. and he looked at his friend, Vio a su amigo disturbed, tan ya dolido and he said, y dijo, unclean. impuro. And Zach became angry, Y Zach se enojó. and he grabbed a few things, Agarró algunas cosas and he said, you tell my wife. y le dijo, tú dile a mi esposa. And he left. Y se fue. And he left his life. Y dejó su vida. He could no longer go home. Ya no podía volver a casa. He was a leper. Era un leproso. He could no longer go to work. No podía ir al trabajo. He could make no money. No podía ganar dinero. He couldn't go to temple. No podría ir al templo. And he became isolated. Se fue aislando. But every day, Pero todos los días he had to say the word, él tenía que decir esa palabra. unclean, Impuro. so that people around him would not get close. Para que la gente no se le acercara. And they would not become infected. No se fueran a infectar. And every time he said those words, Y cada vez que decía esa palabra, he grew more angry, se volvía más enojado. had more hatred Más odio to the man, hacia aquel hombre, Eli, Elí, who spoke quien habló unclean impuro to him. a él. Time went by, El tiempo pasó. and Zach found some other lepers, Zach se juntó con otros leprosos. and they began to hang out together. Empezaron ahí a reunirse And they began to hear about this man named Jesus. y empezaron a escuchar historias de un hombre llamado Jesús. Some said he raises the dead. Algunos decían que había levantado a los muertos. Some says he heals people. Algunos decían que sanaba a la Some says gente. he's healed lepers before. De hecho, unos decían que había sanado a leprosos. And they start saying, well, maybe we should go see him. Y empezaron a comentar, a lo mejor debemos Maybe de he ir a might heal verlo. us. A lo mejor nos puede sanar a nosotros. Oh, Zach thought to himself, Zach pensó dentro de sí, another man of God? otro hombre de Dios. Oh, come on. Nada, por favor. But they talked him into it. Pero lo convencieron. Come on. Ándale, vamos. What do we have to lose? ¿Qué tenemos que perder? Will we be sicker tomorrow? ¿Estaremos más enfermos mañana? So let's go. Así que vamos. So they walk. Así que fueron. We pick it up. Y continuamos aquí. Now on his way to Jerusalem, Yendo Jesús a Jerusalén, Jesus traveled along the border Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, between Samaria and Galilee. ahí por la frontera. As he was going into a village, Y al entrar en una aldea, 10 men 10 hombres who had leprosy, leprosos, and they stood at a distance, los cuales se pararon de lejos and they called out in a loud voice, y alzaron la voz diciendo, Jesus, Jesús, Master, Maestro, have pity on us. ten misericordia de nosotros. When he saw them, Cuando él los vio, he said, les dijo, go show yourself id, mostraos to the priests. a los sacerdotes. And as they went, Y aconteció que mientras iban, they were cleansed. fueron limpiados. They start getting stronger. Empiezan a fortalecerse. Strength would go to their legs, Fuerza viene a sus piernas. and they could begin to run. Y empiezan a correr. And some of them began to run Y unos empezaron a correr to the priest of the village, al sacerdote de la aldea, except one, excepto uno, Zach. Zach. Zach was starting to get healed, Zach ya estaba siendo sanado.
starting to feel some strength. empezando a sentir una fuerza, But he was walking pero estaba caminando to Eli's place, hacia el lugar de Elí, the priest el sacerdote who condemned him, que lo había condenado, who condemned him to poverty, que lo había condenado a la pobreza, isolation, al aislamiento, unable to be a father, ya no poder ser padre, unable to worship God. ya no poder alabar a Dios. And he realized how angry Y se dio cuenta que tan enojado, and unforgiveness canto amargura has welled up in his heart. había entrado a su corazón. So he's walking, Así que va caminando, and man after man hombre tras hombre, is running out of Eli's place, está ya saliendo shouting, del lugar de Elí, gritando, screaming. oh, gritando, I'm clean, I'm Es- clean, I'm clean. estoy puro, puro, puro. 9 men 9 hombres walk past Zach, pasan a Zac. and Zach enters Y Zac entra Eli's place. al lugar de Elí. And all of a sudden, Y de repente, Eli Elí starts to weep. empieza a llorar. Zach, Zac, my friend. mi amigo. And Zach looks Y at Eli, Zac ve a Elí, half full of hope, medio lleno de half esperanza, full of fear, medio lleno de temor, totally desperate desesperado, at the hands of the man allí ante el hombre who he hated. que tanto odiaba. And he looked at Eli, Y ve a Elí and he said, forgive me. y le dice, perdóname, I've hated you te he odiado every day. todos los días. I've hated you. Te he odiado, Forgive me. perdóname. And Eli, Y Elí he grabs Zach, agarra a and Zac, he hugs him. lo abraza And then he pushes him away. y luego lo hace a un lado. Sit down, Zach. Dice, siéntate, Zac, Open your shirt. abre tu camisa. Zach nervously Zac, con nervios, opens his shirt abre su camisa and shows his chest. y muestra ahí su pecho. And Eli says, Y Elí dice, look at me, Zach. voltea a verme, Zac. Clean! ¡Puro! Clean! ¡Puro! Clean! ¡Puro! And Zach Y Zac stands up. se pone de And these pie. men embrace Hoy se abrazan And they estos hombres cry. y lloran because they know what this means. porque saben lo que significa. Zach is home. Ya volvió a casa Zac. He can see his wife. Ya puede ver a su He can play esposa. with his kids. Puede jugar con sus hijos. He can go back to work. Puede volver al trabajo. He can come back to church. Puede volver al templo. Oh, praise God. Oh, gloria a Dios. Zach cried out, praise Zac God. clama, gloria a Dios. A happy moment. Un momento feliz. And what happens Y lo que sucede is Zach does all those things. es que Zac hace todas esas cosas. Goes back to work, Vuelve al trabajo, has his life back, tiene su vida de nuevo and continues. y continúa. Now, interesting Ahora es interesante that this event que este evento happened right after sucedió Jesus justo después answered the question de que Jesús contestó la pregunta on increase our faith. de cómo aumentar la fe. Because all the disciples knew Porque todos los discípulos sabían that those 10 men que esos 10 hombres had to go back tenían que volver and be released y ser desatados so they could be fully restored. para ser restaurados plenamente. And so I ask you, Así que les pregunto, has there been someone ¿ha habido alguien who's taken your kids, que te ha robado los hijos, taken your job, tu trabajo, who's taken your health, tu salud, who's isolated you from everyone? que te ha aislado de todo el mundo? No. No, No one has sinned against you nadie ha pecado contra ti that much, en esa magnitud, have they? ¿verdad que no? No. So if this leper can go back Así que si este leproso pudo volver and be fully restored, y ser restaurado plenamente, can't we? ¿no podemos nosotros? Lord Jesus, Señor Jesús, increase aumenta our faith. nuestra fe. Allow us to forgive Permítenos perdonar freely, libremente permanently, y permanentemente, casting echando, that mulberry tree
sacando ese sicómoro between me and my brother and sister que hay entre mi hermano y yo into the sea al mar of forgetfulness del olvido and embracing y abrazando, those saved sinners, esos pecadores salvos our sisters and brothers. que son nuestros hermanos y hermanas. Amen. Amén. Amen. Okay, now I want you to close your eyes. Amen. Praise the Lord. Okay. Now I want you to close your eyes for a moment. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Now some of you here are here today Algunos están aquí el día de hoy and you've never been forgiven by Jesus. y nunca has sido perdonado por Jesús. You've never accepted Him as Lord. Nunca lo has aceptado a Él como He Señor. loves you so much. Él te ama tanto a ti. He wants to forgive every sin you've done Él quiere perdonar cada pecado que has All of it. cometido, todo, forever. para siempre. He wants to love you Él quiere amarte like Eli loves Zach. como Elí amaba a Zach. He wants the best for you. Él quiere lo mejor para ti. If you're here today Si tú estás aquí hoy and you've never let Jesus' blood y tú nunca has permitido que la sangre de Jesús forgive all of your sins, perdone todos tus I pecados, want you to raise your hands. quiero que levantes tu mano. Go ahead and raise your hands. Levanta tu mano si tú no has sido perdonado. I see you. I see you. Veo Sí. tus manos, veo tus manos. Okay, good. All right, let's stand up. Ahora vamos a ponernos de pie todos. Stand up. Vamos a ponernos de pie. We're almost finished. Ya casi acabamos. Okay. Now, if you've raised your hand Ahora, si tú levantaste la mano, and you want Jesus Christ, tú quieres a Jesucristo, the Son of the living God, el Hijo del Dios viviente, to forgive you of all sins, que te perdone de todo pecado, come on down. vente aquí al frente. Come on. Ven, Saw you over there. Saw you over here. vi unas Come on manos down. por aquí. Ven, pásale al frente. Come on. Ven. That's it. Come on down. Así es, muy bien, pásale. That's it. Give him a hand. Muy bien, vamos a Give 'em a darles hand. un buen aplauso. Some of you others, you're welcome to come down. Aún si no levantaste la mano, Hallelujah. ven al frente si no has sido perdonado. Amen. Praise you, Jesus. Oh, Praise you, Jesus. gracias, Señor. Amen. Okay. What I'm going to do is I'm going to let your team take them out. Go ahead. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de una vez aquí a un cuarto de oración que tenemos aquí al lado para que puedan orar con ustedes. ¿Pudieran ir pasando de una vez You can aquí? go ahead and follow. They're going to show you how to meet Jesus. Sí, ahí te van a dirigir en una oración Amen. para que tú te entregues a Amen. Jesucristo y seas perdonado. Bless you, Jesus. Oh, gracias, Señor. Bless you, Jesus. Oh, te bendecimos, Jesús. Hallelujah. Si quieres recibir a Cristo, puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice. Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.